Y pongo a grabar. Entonces, aquí está la fórmula de Fuller y aquí en el práctico les dice que tienen que utilizarla para calcular en las grandes cuencas. Entonces, ahora les doy los datos, vamos terminando este trabajo práctico, les doy los valores de las cuencas, ¿sí? Vamos a tener Vamos a utilizar la cuenca del río Potreros, ahí tienen la cuenca del río Potreros, que tiene este área, 330,04 kilómetros cuadrados. El N de 100 es del T 1000 años, entonces con esos datos ustedes realizan la fórmula para la cuenca del río Potreros. Primero T1000, N100, y luego para la misma cuenca van a hacer con T100 y N70. Entonces, acá tienen los resultados. Lo que me interesa, por favor, es que ustedes hagan la fórmula, porque no es una fórmula de dar dos números en la calculadora nada más. Suele pasar que a veces ponemos esta fórmula en los parciales y ponen mal los números en la calculadora. Entonces, dan los resultados, pero necesito que ustedes lo hagan para cotejar que les dé el mismo resultado. Copien los resultados de T en 1000 y de T en 100 para el área de la cuenca del río Potreros, y luego vamos a hacer como ejercicio, va a quedar también para la cuenca del río Mojotoro, que es el que estábamos viendo nosotros, el área para T1000, el área de 850, y para T100 el área de 850. Entonces, utilicen por favor la fórmula, saquen, y luego con el ábaco que está en una planilla doble logaritmo, pueden ustedes subir con el área de la cuenca hasta solamente las curvas E y F, suben hasta la E y después van al eje de las Y, y ahí van a ver que van a obtener el mismo valor que hicieron con la. Suben después con el otro valor de la cuenca del Mojotoro de 800, van a la E y a la F y van a encontrar los valores de lo que es el caudal. Entonces, si no tengo la fórmula, busco con el ábaco cuál puede ser el caudal con el área que tengo de la cuenca. Eso es lo último que tienen que realizar con el ejercicio para completar lo que dice el trabajo práctico. Entonces, el trabajo práctico les pide al final que utilice el gráfico que se adjunta, determinen el caudal en función de la superficie de la cuenca y del tiempo t, y observen los valores por fórmula y por ábaco, ¿sí? Entonces, realicen las dos cuencas que se les dio los valores, y realicen por favor en el ábaco, realicen por favor acá la búsqueda del caudal con la superficie de la cuenca. Entonces, una vez que hacen todo eso, comenten si les ha parecido más fácil. Bien, busquen por favor ustedes los valores, yo después les puedo pasar los valores eh, para terminar, por favor. Acá en el trabajo práctico están las áreas, ¿sí? Y con número de años T, acuérdense, en el ábaco me puedo fijar cuál es el N, y con eso resuelvan para grandes cuencas, aplicando esta fórmula como veíamos recién. Exponentes, exponente negativo, tengan en cuenta logaritmo en base 10,
por favor tengan en cuenta todo eso y traten de desarrollar esa parte de grandes cuestas. Entonces, con esto es caudal máximo medio de un torre. Hasta acá vamos a llegar con el práctico. Vamos a, si no hay ninguna otra duda, vamos a cerrar esta sesión y en 10 minutitos le genero yo una nueva sesión y vamos a hablar un poco de la huella hídrica, que era una charla que quedó pendiente de ayer. Y Mili, por favor, les dices a los chicos si está Jorge. Sí, Jorge se está ya conectando. Yo le había dicho que daba la charla a las 11, así que lo de él es muy breve y de acá nos quedan todavía unos minutos de esta sesión. Si querés, continuamos en esta. Bueno, Continuamos en esta, él ya se está conectando, así que esperamos un ratito y ya comenzamos. Ahí está. entonces hasta tanto Jorge se contacte, chicos, hasta acá llegamos con el práctico. Va a ingresar el ingeniero Jorge Manjarres, que les va a dar una charla para que en esta misma sesión, así que por favor no se desconecten. Bien termina el ingeniero Jorge Manjarres, yo les voy a dar la parte de huella hídrica. Entonces, Ahí está conectado Jorge, creo. bueno, Hola. se conecta el Ahí ingeniero y después, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Chicos, por favor, quedan con el ingeniero y después vemos prácticos, ¿sí? Ahí estamos. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí te voy a compartir para que puedas compartir tu pantalla desde tu computadora, donde dice el botón verde, compartir pantalla, para que nos hagas tu presentación. Antes de comenzar, bueno, un poco presentarlo al ingeniero Jorge Manjarres. Él fue tesista de nuestra cátedra, se recibió en el año 2016. Él les va a comentar un poco de su trabajo que realizó en una cuenca altoandina, en la Puna, aplicando modelos hidrológicos. Ha trabajado mucho tiempo allá. Hoy también se desarrolla profesionalmente en la Puna, trabajando en una empresa minera. Él va a comentar también un poco de lo que está haciendo ahora. Y bueno, durante su trabajo como tesista ha desarrollado un concepto muy, digamos, importante y novedoso para lo que es la hidrología, que es la ecohidrología. Sin embargo, hoy él nos va a hablar de la parte hidrológica. En otro momento también te vamos a invitar, Jorge, a que nos comentes un poco también de la parte ecológica que trabajaste. Y realmente ha sido un aporte muy importante para las investigaciones que estamos haciendo en la Puna salteña y como a nivel de cátedra. Y bueno, él se sigue perfeccionando, sigue realizando sus estudios, haciendo cursos de posgrado, así que creímos conveniente invitarlo a este momento de charla. Y bueno, te agradecemos, Jorge, de haberte sumado a nuestra invitación, y bueno, te dejamos para que comiences tu charla. Bueno, hola, buen día a todos. Gracias, Mili, por la presentación. Sí, ahora le comparto pantalla. Si quieres, puedes activar tu cámara también, como vos quieras. ¿Ahí ven? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, sí. Bueno, Mili me invitó hoy para hablarles, comentarles cuál es mi experiencia en el uso de un programa que es de modelización hidráulica y que lo desarrollé en mi tesis. Bueno, le voy a hablar sobre un poco la experiencia del uso del programa, los alcances, para qué sirve, para qué está destinado este programita
los datos previos que hay que tener para realizar todos los cálculos y los resultados que se obtienen y cómo se utilizan esos resultados o para qué nos sirven a nosotros y que no quede solamente en un gráfico o en un número. El programa que les voy a explicar se llama HEC HMS, es un programa aplicación de computadora. Fue creado y desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidráulica de los Estados Unidos y el nombre es por su sigla en inglés, que es Hydrologic Modeling System. Es un programa de código libre, significa que es gratis y que está abierto para que todas las personas puedan hacer sus mejoras en el mismo. Por eso ahí le estoy poniendo el link de la página web, por si a alguno le interesa después, lo puede descargar, y si alguno ya está en la etapa de la creación, no de la creación, sino de la redacción de su tesis, está haciendo con algún tema hidrológico, está bueno para que le echen una mirada, y para ver si dentro de su objetivo está la modelización hidráulica. Acá pueden encontrar un manual de usuario, referencias técnicas y ejemplo de aplicación. Aquí le puse una imagen que es la interfase del programa. Consta de 4 ventanas principalmente, que una a la izquierda es el explorador de cuencas, que es la base de la información para la modelización. Nosotros cargamos un modelo de cuenca y en base a datos que van a ser de lluvia y de controles, vamos a tener una salida gráfica y una salida numérica que nos va a tirar los resultados. Bueno, ¿cuáles son los problemas o preguntas que resuelve este programa para el cual se utiliza? En primer lugar, cuando se quiere saber cuál es la altura de la lámina o pelo de agua que alcanzará un pico de caudal, cuáles son los valores que tendrán esos caudales picos. Dependiendo de la altura del pelo de agua que se genera, podemos calcular posteriormente cuál va a ser la extensión de una inundación en el caso que ese pico caudal no pueda ser encajonado o abastecido por el cauce del cual está proviniendo. La información previa que hay que tener para la utilización de este programa son principalmente la característica morfológica de la cuenca. La forma de la cuenca, el área de cada cuenca, cuáles son las subcuencas que la componen, la pendiente, la regla espacial de los cauces y la longitud de los cauces. Es muy importante también la característica del suelo y del sustrato del cauce y la presencia y tipo de vegetación en ribera de los cauces. Esta es la información que nosotros debemos generar, o si hay información previa ya de otro estudio, en la que vamos a utilizar para proveer de datos al programa y que el programa nos tire resultados acordes a la zona y al tipo de cuenca que tenemos. Acá a la derecha, en la imagen, es una gráfica típica de este programa, donde se carga en la forma de la cuenca, se ve cuáles son las subcuencas que la componen, y entonces el programa va uniendo cada origen de cada subcuenca y le va asignando un valor de escorrentía, que eso lo vemos más adelante, y sumado a valores de lluvia nos dan como salida, como resultado, un hidrograma, que es la variación de los caudales en el paso del tiempo. Como ejemplo de aplicación, bueno, yo lo apliqué en mi tesis. El título era Caracterización ecohidrológica de la cuenca del río Antuco en el departamento de los Andes. El objetivo general de mi tesis era describir el comportamiento hidrológico de la cuenca del río Antuco y aplicar índices para determinar caudales ecológicos de la cuenca. Y como objetivo, como subobjetivo para cumplir el objetivo general, era describir el comportamiento hidrológico de la cuenca. ¿Qué significa el comportamiento hidrológico? Cómo reacciona la cuenca
frente a lluvias en cuanto al escurrimiento, a la infiltración y cuáles van a ser los picos de caudales que van a tener a la salida de esa cuenca. Eso sería describir hidrológicamente una cuenca. ¿Me escuchan bien todos? ¿Vamos bien? Sí, Jorge, te escuchamos perfecto. Bueno. Bueno, como ubicación, como paso inicial, siempre cuando uno describe un proyecto o un trabajo, es ubicar espacialmente dónde se realizó la cuenca de estudios, la cuenca Antuco, está ubicada en el departamento de los Andes, a 228 kilómetros de la ciudad de Salta. La ruta de acceso son la nacional, la 51, que tiene como origen a la altura del aeropuerto internacional de Salta, y pasa a localidades como San Luis, Campo Quijano, Ingeniero Mauri, Tolar, Alfarcito, San Antonio, y llega hasta la localidad de Olacapato, que en el mapa se ve reflejado por un punto verde, y dentro de la cuenca van a ver un punto azul, que es un tramo del cauce principal de la cuenca, donde yo hice levantamiento de datos en origen, como ser la pendiente, la longitud del cauce, el tipo de vegetación que había en ribera, cuál era el tipo del sustrato, la toma de muestra de sustrato, etc. Que son datos que nos van a servir después para poder modelar hidrológicamente la cuenca. Bueno, la información previa de mi tesis, como les decía, era la caracterización topográfica, que es el primer mapa que se ve a la izquierda. Ahí vemos curva de nivel. La cuenca está ubicada topográficamente desde los 3.500 hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar, que es el Nevado Quebar, que es el punto más alto. La caracterización hídrica, que sería cuáles son los cauces de la cuenca, cuáles son si bien no pueden ser cauces permanentes, pero son surcos de escurrimiento, y la caracterización de las ecorregiones donde se encuentra la cuenca. Está ubicada en una ecorregión de Puna, conteniendo los Altos Andes, que es una zona árida a muy seca. Bueno, entrando de lleno a la modelización, que es con el programa, consta principalmente de 3 pasos, que es primero se hace un modelo de la cuenca, después se realiza un modelo meteorológico, y finalmente con otros datos se hace especificaciones de control, que es como darle calibración a la modelización, y se hace la corrida del programa. Otro dato muy importante es el tiempo de concentración, que es una fórmula que se aplica utilizando las pendientes y la longitud de los cauces. La imagen que vemos son las subcuencas que estaban compuestas dentro de mi cuenca, y la red tipo espina de pescado es el arreglo espacial, el modelo de la cuenca que hace el programa, donde se une el curso principal y se une a la subcuenca que van proveyendo de agua al cauce principal. Como segundo paso, una vez que ya tenemos un modelo de la cuenca, me olvidé decir que el modelo de la cuenca, como hay que tener como principalmente el mapa de la cuenca. Esto yo lo obtuve, utilizando un programa, un sistema de información geográfico. En mi caso utilicé QGIS. Por lo que yo me acuerdo de la materia, ustedes utilizaron ArcGIS, que es muy, muy similar en la parte de mapa de vegetación. Es muy similar el programa. Se provee también de una imagen satelital, de un
mapa, un mapa topográfico que se lo puede descargar de internet, y el programa te modela la cuenca que uno está interesado en tener. Entonces, una vez que ya tenemos eso como información de base, lo introducimos al programa y diagramamos la distribución de las subcuencas. Una parte importante también para la modelización es la incorporación de datos de lluvia, de yeotogramas. En mi caso, utilicé dos periodos, dos periodos de lluvia, del año 2014 y 2015. En la época estival, que son los meses de enero y febrero, donde tenemos lluvia en el área de la Puna. Esto es muy importante para el programa porque le estamos incluyendo cuál es la materia prima para la modelización. Son los milímetros de lluvia que cae en todo el área de la cuenca y donde la cuenca parte va a infiltrar y parte va a escurrir. Acá en la imagen de la izquierda abajo vemos cómo se introducen los datos. Estos son datos aparte de mi tesis, como ejemplo. Tenemos por tiempo y la precipitación, graficando una intensidad, y eso se va introduciendo en el programa, especificando el día, la fecha, la hora de inicio de la lluvia y la hora de fin. Mis datos eran de por día, entonces yo introducía por día una cantidad de milímetros con inicio a las 0 hora hasta las 0 hora del otro día. Una vez cargados los datos de precipitación, lo que hace el programa, que también hace la modelización del el hidrograma de la cuenca. Antes de esto, es importante también cargar otros datos al programa, como ser un valor de curva número. Es un parámetro importante durante la conversión de la lluvia en caudal, porque es la elección de un valor representativo según el suelo, el que tenemos en el área de estudio, y en mi caso utiliza el método de la curva número. La elección de un valor de curva número es importante para el cálculo de la fracción, que es la proporción de la precipitación que se infiltra o puede ser retenida por el suelo y no contribuye a la escorrentía superficial. En el área donde yo estudié, este valor se ajusta a una condición de humedad antecedente del tipo 1. Significa un ambiente, un suelo de tipo seco, por el área donde estamos desarrollando el proyecto. Como resultado, entonces, una vez cargado todos los datos complementarios, habiendo hecho el arreglo espacial de la cuenca, haber introducido los datos de precipitación, el resultado del programa es un hidrograma, como estamos viendo. Entonces yo tuve dos resultados, uno por el año 2014, que es el de la izquierda, y otro por el año de 2015, que es el de la derecha. Esto así solo mucho no me dice, pero si lo relacionamos al yetograma del cual se originó el hidrograma, vemos, por ejemplo, que en el de 2014, que es el de la izquierda, el caudal pico coincide con el día donde hubo mayor cantidad de agua por lluvia, que es cerca del 31 de enero. Pero no coincide así, por ejemplo, en el año 2015, donde vemos que el pico de precipitación se originó el 11 de enero, pero el pico de caudal a la salida de la cuenca, producido por una lluvia, se originó un mes después. Esto nos puede decir varias cosas, pero principalmente que el área o el ambiente venía de una época muy seca, entonces todas las lluvias que estaban ingresando al inicio de la época estival estaban como recargando el suelo, o la mayoría se perdía por infiltración en el suelo, llegando a un punto donde
un pico de lluvia que se presentó pudo superar la infiltración y generó escorrentía. A diferencia del 2014, que es el de la izquierda, donde el pico, y por bastante diferencia, generó el pico de caudal, que acá puede ser que también las lluvias se hayan adelantado en el mes de diciembre o haya venido de un año bastante húmedo, entonces el suelo viene con una capacidad de retención bastante disminuida a comparación del año 2015. Como resultado también el programa te arroja cuál va a ser la altura del pelo de agua, que lo vemos acá en el gráfico a la derecha abajo, cuál va a ser la altura del pelo de agua relacionado a los picos de caudales. Esto nos sirve como dato prima o materia prima después para una planificación ambiental y de emergencia de las áreas pobladas o directamente de áreas que son de importancia ambiental para, para una planificación ambiental o para un programa de gestión ambiental. Por ejemplo, otro programa que es muy utilizado y que es hermano mayor del GEC HMS es el GEC RAS, donde tiene otras particularidades y otros objetivos. En este caso, este es un programa de modelización en 2 dimensiones, donde teniendo como dato el largo del cauce principal, la profundidad y el ancho del cauce, teniendo los caudales, que ya lo pudimos calcular con el programa anterior, y teniendo un modelo de elevación del terreno, que lo podemos conseguir de internet bajando de cualquier satélite, podemos llegar a modelizar el área de inundación de esos picos que se generan. Entonces, estos son datos muy importantes para, como les decía, si tenemos algún centro poblado cerca de la ribera del río, no pueden decir hasta qué altura van a llegar esas inundaciones, cuáles van a ser las áreas más afectadas, y por ejemplo, este GEC-RAS permite la incorporación de datos de obras civiles, como ser puentes, o desviaciones o canales hechos por el hombre, que influyen también en la velocidad y en la acumulación de agua que va a haber. Entonces, mi objetivo ahora es que veamos cuáles son los resultados a los que podemos llegar a tener, partiendo de la base de tener solamente características morfológicas de la cuenca y, como dato muy importante, la precipitación del lugar. En primer lugar, es muy importante tener datos pluviométricos, datos de estaciones meteorológicas. Por eso son importantes también, por ejemplo, todos los programas del INTA y de todas las empresas privadas, por ejemplo en la PUNA, lo que son minería, que tengan un banco de datos de pluviométrico, donde tenemos datos de humedad, de temperatura, de precipitación y de intensidad, porque es muy diferente tener datos de precipitaciones diarias, donde ya tenemos un total, a tener datos de intensidad de lluvia, que es la evolución de la lluvia en poco tiempo, en minutos, donde se ajusta aún mucho más cuáles van a ser los caudales pico que se generan, y después, utilizando esos datos, cuáles van a ser las áreas afectadas a ese caudal pico. Y nada más, eso era la idea de esta charla, que tengamos en cuenta cuál es la importancia del estudio de la cuenca, que no quede solamente en número descriptivo de la cuenca, sino que se puedan utilizar también para una planificación y una gestión positiva y preventiva de los riesgos que pueden llegar a tener esos caudales picos. No sé si tienen alguna duda o consulta. Muchas gracias, Jorge. La verdad que es súper importante lo que nos has mostrado de manera concisa y breve en estos minutos de charla. Las aplicaciones, venimos ya con una serie de charlas y mostrar estos tipos de trabajos y cómo se emplean esos valores de caudales máximos. Vos les mostraste de manera rápida y sencilla
con un modelo cómo se puede hacer esto de las inundaciones y el modelo de la expansión de inundación. No sé si alguno de los alumnos tiene alguna consulta, pregunta referida a lo que nos habló el ingeniero, puede activar su micrófono y hacerlo. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas, así que queda activado. Bueno, Sí, yo como aporte, sí. teniendo en cuenta cómo evoluciona lo que es el análisis ambiental a comparación de 20 años, yo les recomiendo mucho a los compañeros, los que están estudiando ahora para recibirse, que se tomen un tiempo. Sé que ahora con el tema yo lo pasé, el tema de las materias y los finales es muy pesado, pero tomarse un tiempo también para aprender a la utilización de estos programas, aunque sea de un sistema de información geográfico como el QGIS o el ARGIS. A diferencia de esos dos programas es que uno necesita una licencia para tenerlo y el otro es un código libre, es gratis descargarlo. En Internet, en YouTube, en foros, hay un montón de información cómo hacer análisis básicos, como son estos de la demarcación de la cuenca de un área, para sacar la red hidrográfica de esa área y para calcular sencillamente cuáles son las características morfológicas. Pero es importante también saber la teoría para saber qué datos realmente vamos a necesitar para cargar para tener un resultado que sea fehaciente, un simple hecho de hacer correr un programa y que me dé cualquier resultado. Por eso, sí, les recomiendo mucho que empiecen a involucrarse más en lo que son los programas de modelización, que después en su vida profesional seguramente, ojalá la mayoría comience capaz en consultoría o siendo emprendedor propio, consultor individual, y van a utilizar mucho de estos programas. Así que, bueno, esa es mi recomendación. Hay una pregunta, Jorge, de Lili, que pregunta cómo se obtiene el programa Sí, HMS. los dos programas, acá está el link, es www.hec.usac.army.mil, donde se descarga el HEC HMS y el HEC RAS, y de los dos hay manuales de usuario, las referencias técnicas que son explicaciones además de cómo se utiliza, cómo están relacionadas la teoría hidrológica y los ejemplos de aplicación. Perfecto. Bueno, no sé si nos querés comentar también un poco de cuáles son por ahí, digamos, cuáles han sido por ahí algunas de las cuestiones, entre comillas, más problemáticas o complicadas a la hora de emplear estos programas. ¿O dónde tuviste que poner más, Sí. más tiempo, más trabajo para poder correr los programas? El punto donde tenía más trabajo físico, por así decirlo, es la obtención de los datos primarios para poder tener las bases para correr los programas. Es ir al lugar, bueno, yo tuve mi área que era en La Puna, un lugar difícil de llegar si no tenés camioneta, un lugar donde trabajamos en altura, donde puede ser que te pegue la puna o no. O sea, son situaciones que uno también lo va a vivir en su experiencia laboral. Eso no sería lo más complicado, pero sí lo más laborioso. Y después es pasar bastante tiempo, por ejemplo, si vas a utilizar un programa y no lo conoces muy bien, en leer el manual de usuario, entenderlo, probar con otros ejemplos, repetir las modelizaciones para ver si lo que me está dando es fehaciente o se correlaciona con mis datos primarios. Y bueno, eso sería lo más importante y laborioso, que también lo pasamos, porque Mili fue mi directora y fue un trabajo de los dos de entender este programa también. Agustina pregunta, ¿por qué elegiste esa área de estudio? El área y supongo también la línea esta de la hidrología, ¿no? De cuencas, digamos, más que nada. Sí, ayudaba a Mili. Yo lo que me acuerdo es que, bueno, empecé a trabajar con Mili
ya en práctica de formación en cuarto año, ¿no? Y ahí tu área de trabajo era la puna, y yo me interesé bastante también en la puna, y al momento que tuve que decidir hacer mi tesis, bueno, la elegí a Mili como mi directora, y teniendo en cuenta todos los trabajos que ella realizaba, y elegí, y teniendo en cuenta también mi gusto, que es la hidrología, a mí me interesa mucho también el estudio hidrológico y, y geohidrológico de las áreas en general. Elegimos este tema que era la caracterización ecohidrológica. Ecohidrológica porque es la relación de la hidrología, o sea, el estudio de los caudales pico, relacionado a cómo interacciona eso a las funciones ambientales que nos ofrece la vegetación, relacionado a la calidad del agua, y relacionado también eso a cuál sería el caudal ecológico de esa cuenca, que es un valor que me permite a mí seguir sosteniendo los servicios ambientales en el caso que haya una futura utilización del recurso hídrico por parte ya sea de un pueblo, de una empresa, de un emprendimiento, etc. Buenísimo, Jorge. No sé si querés, si tenés cámara como para que te conozcan algunos de los chicos, si querés desactivar, compartir la pantalla, ya nos quedan 2 minutos de esta sesión. Sí. Yo tengo una preguntita antes que cierren, cortita. Sí. Marcelo. Sí, te escucho. Sí, he visto que como insumo primario el ingeniero cargó un registro de precipitaciones mensuales. Yo quisiera saber si el programa procesa no únicamente datos mensuales, si puede procesar datos diarios o semestrales. Perdón. Hola Jorge, ¿cómo estás? Ahí te vemos. Yo voy a cortar porque ya queda 1 minuto y la verdad que es una pregunta súper interesante la que está haciendo Marcelo sobre los datos de precipitación, y está bueno que lo explique Jorge de manera más completa en el sentido de que ya nos queda 1 minuto. Así que corto y les vuelvo a enviar el link para que todos se conecten y terminamos, ¿sí? Ya les mando. Bueno. Bueno,